54 minutos, Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, por cederme la palabra en el programa más influyente de los fines de semana, El Sol de los Sábados. Señores, tengo varios temas. En primer lugar, tuve el privilegio de conocer al padre José Pastor Ramírez, quien fue de los que estuvo a cargo del Sermón de las 7 Palabras. Él estuvo a cargo, él fue de los que habló sobre la corrupción, la crítica que hizo sobre la corrupción, sobre la justicia y sobre el tema de la supuesta dictadura. Y miren, señores, el problema que vive nuestro país y el mundo en estos momentos es precisamente la tergiversación de la información. Yo creo que, y eso lo leí hace mucho en un libro, de que uno de los peligros de la democracia es que brinda los instrumentos para su propia destrucción. Con ese comentario era que se burlaban los nazistas cuando conquistaron el poder y destruyeron la Alemania de Weimar. Y fíjense en que digo esto porque el pastor José Ramírez, con la crítica que hizo, que a mí me parece una crítica constructiva, no fue un ataque que hizo contra el gobierno del presidente Danilo Medina. El propio padre, de su boca, yo lo escuché, porque tuve la oportunidad de conversar con él, hacía una crítica al sistema político dominicano. Y él decía que nosotros necesitamos una justicia independiente. Pero ¿quién aquí no ha abogado por una justicia independiente? ¿O nosotros no hemos cuestionado desde aquí la manera selectiva de cómo se instrumentan los expedientes en la República Dominicana? Claro que sí, que lo hemos hecho. Ahora, quisieron sectores que a mí me genera mucha risa, porque yo no sé cómo es posible que agarren unas declaraciones que da la iglesia, la tergiversen y la traten de orquestar en contra de su propio partido y en contra de su propio gobierno. O cuando el padre habla sobre la concentración de poderes, no se está refiriendo a lo que sucedió aquí en las elecciones del año 2010. O lo que ha sucedido con el Partido de la Liberación Dominicana. Claro que se está refiriendo al PLD, no se está refiriendo exclusivamente al gobierno del presidente Danilo Medina. Cuestión que yo no comparto, porque aquí también se jalan las cosas por los moños. Porque si hablamos de concentración de poderes del Estado, o de que el Congreso los controla el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a recordar que aquí ¿cuál es la hora que se conmemora la segunda intervención? Bueno, no se conmemora, ¿no? Bueno, fatídicamente, desafortunadamente, la segunda intervención norteamericana, que fue un 28 de abril, pero también la revolución de abril de 1965. ¿Por qué era que estaba luchando? Por el retorno de la constitucionalidad estaba luchando un bando. Pero por el retorno de la Constitución de 1963. ¿Y quién proclamó esa Constitución? Juan Bosch. ¿Cuántos senadores tenía Juan Bosch? 22 de 27 senadores. ¿Cuántos sacó Juan Bosch? Casi un 60%. ¿Qué tenía Juan Bosch en la Cámara de Diputados? Una mayoría abrumadora. Sin esa mayoría no hubiese sido posible la Constitución del 63. Entonces, ¿qué es lo que me están hablando a mí? De que el PLD tiene una concentración de... No, señores, lo que tienen que fajarse es lo que están en contra de eso, a buscar votos. Porque fíjense algo, la historia contemporánea está ahí. En el año 1996, y búsquenlo, lo pueden buscar, pueden buscar y leer la historia contemporánea. Ustedes saben qué crítica hacían los sectores de la oposición al PLD, que era un gobierno débil. ¿Por qué? Porque no tenía una mayoría en el Congreso. Porque la mayoría la tenía el PRD en el Congreso, en las elecciones del año... En el gobierno del año 1996, que ganó en la segunda vuelta el doctor Leonel Fernández. La crítica que le hacía la oposición al PLD era que era un gobierno débil, que era un gobierno que no iba a hacer nada porque no tenía una mayoría en el Congreso. Ojo, lo que hoy están cuestionando de que el PLD tiene una mayoría en el Congreso. Pero a mí no me inquieta la crítica que pueda hacer la Iglesia Católica, que la entiendo y sé que lo hace de manera constructiva. Y sus declaraciones fueron tergiversadas. A mí lo que me inquieta es que agarren precisamente y tergiversen esas declaraciones los adversarios internos del presidente Danilo Medina. En España se dice mucho a propósito de las elecciones que son mañana, de que
los adversarios están fuera del partido y los enemigos están dentro. Y parece ser que eso es lo que está sucediendo, que esa máxima se aplica hoy en el Partido de la Liberación Dominicana. El propio padre, que tuvo el privilegio de conocer, el pastor José Pastor Ramírez, el padre José Pastor Ramírez, nos dijo que las relaciones de la iglesia y en el gobierno hoy están en su mejor momento. Están en su mejor momento. Y así lo confirma el tuit de José Ramón Peralta, que dijo que el gobierno es respetuoso de la crítica que hizo la iglesia, y es el deber del gobierno, porque el que está en el poder, no solo lo debe cuidar el fondo, sino la forma. Fue una imprudencia, y no fue unas declaraciones que dio en condición de portavoz de la presidencia. ¿Y cómo la gente hace la diferencia? No dio unas declaraciones en condición de portavoz de la presidencia. Y José Ramón Peralta emitió 2 tuits donde dice que el gobierno respeta la pluralidad de opiniones. Porque nosotros estamos en un marco de un Estado de Derecho. Y así incluso vimos después que el presidente, que estuvo el secretario general del episcopado con el presidente, de manera afectuosa, compartiendo en una inauguración de una escuela, que tuvo el secretario general del episcopado, de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Pero fíjense que quienes pretenden romper las relaciones del Estado y la Iglesia, ni es el gobierno, ni es la Iglesia, son sectores internos del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso genera mucha preocupación. Miren, en otro orden, con el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me quedo con el siguiente argumento esgrimido el día de ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, donde dice que el gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la no presentación del Estado Dominicano a la audiencia del 8 de febrero del año 2019, en la que se conocería un asunto concerniente a la República Dominicana, se debió a un acatamiento del gobierno a la sentencia del Tribunal Constitucional TC 256-14. Y con esto termino de citar lo que planteó el día de ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ustedes saben por qué el gobierno se vio obligado a acatar esa sentencia al Tribunal Constitucional. Porque, según la Constitución, en su artículo 184, dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, Ese mismo argumento del artículo 184 de la Constitución fue el que planteó el doctor Reinaldo Pared Pérez en el Congreso. Reinaldo no habló de que hay que hacerle un juicio político a los jueces del Tribunal Constitucional. No. Él solamente hizo referencia al artículo 184 de la Constitución, que plantea que el máximo intérprete de la Constitución Dominicana es el Tribunal Constitucional, y es la propia ley orgánica del Tribunal Superior Electoral que manda a que las sentencias que emita ese tribunal pueden ser revisadas en el Tribunal Constitucional, y que una vez emitida la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia que revisa el TC, deben el Tribunal Constitucional, al tribunal que se devuelve la sentencia, tomar en cuenta los criterios que emita el máximo intérprete de la Constitución. Ese es el argumento que se ha utilizado para cuestionar esa decisión que vulnera no solo derechos fundamentales que emitió el Tribunal Superior Electoral en contra del Partido Revolucionario Dominicano y del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No solo eso, señores, se ha emitido, sino que esa sentencia viola hasta el principio de legalidad, porque quiere juzgar o quiere obligar al PRD a hacer una convención en función de preceptos que no están establecidos en los propios estatutos del partido. Pero en estos días, y lo digo, fíjense cómo cojo el argumento con el que se defiende la sentencia del Tribunal Constitucional.
frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque me sorprende que con ese mismo argumento otras personas quieran tergiversar totalmente lo que sucedió en el PRD. ¡Ah, caramba! ¿Y quiénes son? Bueno, los enemigos internos que tiene el presidente Danilo Medina. Entonces, y con esto finalizo, fíjense, de hecho, busquen la convención que hizo recientemente, que hizo la reunión de la comisión política que hizo el PRD, donde hubo más de un 80% del quórum. Lo mismo que le cuestiona el Tribunal Superior Electoral, que yo no sé realmente cuál es lo que tienen esos jueces en contra del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y del Partido Revolucionario Dominicano. Señores, y finalmente, ya con esto concluyo. Hoy se reúne el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo mi palomita ya. Hoy se reúne el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer consulté a una persona que va a la reunión de hoy y me dijo que no habrá sorpresas, que será una reunión expresa, rápida, que el PLD enviará un mensaje de unidad a pesar de lo que hemos cuestionado aquí. Y yo creo que el mensaje de unidad que tiene que enviar el PLD, como decía Víctor Villanueva cuando nos llamó, no solo es un deber, sino que es una obligación, porque el sistema de partidos políticos en la República Dominicana descansa hoy en el Partido de la Liberación Dominicana, que en todas las encuestas sale por encima del 50%. Para que ustedes tengan una idea, aquí se quiere hablar de dictadura y de concentración de poderes, pero en todas las encuestas el PLD saca por encima del 50%. Entonces, si a mí me habla, bueno, que dictadura, que concentración de poderes, pero ¿dónde que descansa la soberanía? No es en el pueblo. Entonces el pueblo se expresa, las opiniones del pueblo de manera científica las recogen las encuestas. Y hoy el PLD supera con creces en voto al Partido Revolucionario Moderno. El problema que tiene el PRM es que anda por el 20% de preferencia en el electorado como partido, como organización política. Entonces, el PLD hoy tiene el deber de enviar un mensaje de unidad a pesar de las diferencias internas de ambos líderes que hoy están latentes. Nosotros lo que hemos visto, y lo vimos así en la reunión pasada del Comité Central, fue que fue una reunión rápida y no hubo ningún tipo de disidencia interna. Y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que ese es el mensaje, ya con esto sí verdaderamente culmina, JM, que se debe enviar en el día de hoy. El sol de los sábados, el sol.